Me parece que el pasaje de Romanos 8, donde Pablo habla de manera tan realista sobre el gemido de la creación, nos muestra que no hay fatalismo. Él dice que la creación gime y que nosotros gemimos, pero que estamos esperando nuestra liberación. Ahora, el hecho de tener esperanza no nos hace insensibles a las necesidades, y quizás es ahí donde necesitamos meditar en la situación actual. La idea del misionero con el que yo comencé en España era sobre todo distribuir Biblias, pero cuando vino la peste respondió por el impulso que viene de ser discípulo de Cristo. Ya ha habido entre los evangélicos algunos debates sobre si una visión escatológica nos debe llevar a una falta de acción en cuanto a lo social. La idea sería, no hay que interesarse en los problemas sociales, en los problemas de la humanidad, porque de eso se encargará Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es predicar el evangelio para que personas se conviertan. Pero resulta que cuando estas personas se convierten, descubren que la palabra de Dios las hace personas sensibles, que no pueden ser insensibles frente al sufrimiento de los demás, y que por el hecho de tener el espíritu y de tener esperanza, tienen una actitud diferente en la vida. Yo estudié en el Colegio Internacional en Arequipa y doy gracias a Dios que no cerraron ese colegio, porque había misioneros que querían cerrar el colegio, así como querían cerrar el San Andrés y otros, pensando, eso es obra social, eso no tenemos nada que ver nosotros, tenemos que predicar el evangelio y punto. Eso ha ido cambiando. Y gracias a Dios, la contribución de personas que hemos pensado esto en América Latina, en el movimiento de Lausana, llevó a tomar conciencia que evangelizar es tarea de la iglesia, porque es parte de la presencia de la iglesia. Jesús dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. No a la distancia, no, Jesús vino y se encarnó en la realidad. Y la iglesia está encarnada en la realidad y sufre cuando los otros sufren también. Pero la diferencia es que tiene el poder del Espíritu, la riqueza de la hermandad y de la cooperación y de la visión de tareas comunes. Cuando empezó la inmigración acá en España a traernos tremendas necesidades, 9 iglesias de esta ciudad de Valencia se pusieron de acuerdo para responder, y así surgió Misión Urbana, que es un trabajo voluntario. El gobierno tiene un banco de alimentos, pero no tiene quien los distribuya, pues allí está Misión Urbana. Y Misión Urbana sabe que hay gente que no puede bañarse porque viven en situación que no hay ni ducha, y allí está Misión Urbana ofreciendo. Mi esposa trabajó como voluntaria y a veces le tocaba duchar a personas muy altas y voluminosas, que ella me decía, me da miedo que se caigan, pero es parte de la ayuda que viene del impulso del Espíritu. Entonces me parece que las iglesias responden cuando no han perdido su identidad evangélica, cuando a la proclamación le agregan la presencia. Sin presencia transformadora no hay proclamación válida, se vuelve palabra hueca, vacía. Creo que el proselitismo es una actitud que es criticable cuando se vuelve simplemente una especie de competencia por ver quién gana más gente.
Desde ese punto de vista yo hablo de lo que llamo misiología gerencial, en la cual se ve la misión como una inversión. Tanto pones, tanto sacas. Y lamentablemente en muchos entusiastas de la evangelización lo que hay es un espíritu así, de competencia, de ver quién gana, quién es más grande. No es tanto un espíritu de servicio. Voy a tratar de hacer lo que Jesús haría en mi lugar y en esta situación. Por eso que los ejemplos que les he dado son ejemplos de realidades cercanas, porque muestran que sí es posible, a pesar de lo pequeño que puede ser el pueblo evangélico en términos de números y de los recursos que a veces no son grandes, y sin embargo es posible siempre hacer algo en la medida en que se piensa presencia y proclamación. Bueno, la casa, la vivencia en la casa es importante, importantísima, porque no somos gente de iglesia solo cuando estamos reunidos como iglesia. No, nosotros somos gente de iglesia siempre, todos los días, en todas partes. Y eso es muy fuerte en la enseñanza de las epístolas. Es fuerte el énfasis en que en todas partes debemos ser testigos del Señor y ser luz. Eso, en ese sentido, eso significa ser luz. Ser sal, no perder el sabor. Pero en la iglesia lo que hacemos juntos es edificarnos mutuamente. Y ahí la presencia es importante. En estos días de pandemia me he dado cuenta que en reuniones así como esta que tenemos en este momento, nos vemos los unos a los otros y a veces nos vemos después de tiempo. Y es bonito verse, pero no es lo mismo que dar un abrazo. No es lo mismo, le falta una dimensión corporal. Y es que como seres humanos, aunque nos olvidamos a veces, tenemos un cuerpo. Y en el cuerpo y por medio del cuerpo expresamos lo que somos. Y con el cuerpo también servimos a Dios. Y Dios nos redime y no nos cura únicamente en la dimensión espiritual, sino que todo nuestro ser es afectado. De manera que crecemos en la comprensión de eso. Cuando yo estaba comenzando como obrero cristiano entre universitarios, recibí mucha bendición de un hermano suizo, Hans Burki, que nos enseñó una cosa: tienes que aprender a aceptarte a ti mismo, a aceptar tu cuerpo como un don que Dios te ha dado a ti. Eso es tuyo, sea como sea. Cuando uno es adolescente, se mira al espejo y dice, ¿me parezco a mi padre o a mi madre? Y a veces uno se parece a su padre y quisiera parecerse a su madre, o viceversa, se parece a su madre y quisiera parecerse a su padre. La cuestión es aceptarse tal cual uno es. Y al aceptarnos, podemos entonces hacer un uso mucho mejor, un uso mucho más razonable, mucho más obediente a la voluntad de Dios de nuestra realidad corporal. Y podemos también recibir, digamos así, el curso de la existencia. A mí me resulta difícil ahora caminar con un bastón, pero tengo que caminar con un bastón por seguridad. El médico me sugirió, con 85 años, pues necesito el bastón. Y claro, no queremos andar con bastón. Es como si fuésemos menos hombres al andar con un bastón. Pero resulta que aceptar que viene la vejez, que viene el momento en que aceptas tu debilidad,
y sigues sirviendo al Señor a pesar de ella. Eso es lo que le tenemos que pedir al Señor, que nos ayude a vivir cada época, cada momento. Y lo mismo vale para las iglesias y para las comunidades. ¿No? Yo recuerdo algunos hermanos de la iglesia de Maranata y luego de la iglesia de Miraflores. Cuando eran jóvenes, a veces me encuentro con ellos y ya nos damos cuenta que no somos jóvenes. Pero entonces, ¿qué? Nos ponemos a lamentar el hecho de que hemos cambiado, que hemos envejecido, que estamos más maduros. No, agradecemos al Señor por el hecho de que nos haya dado una juventud en la cual nos ayudó a permanecer fieles. Y le pedimos que nos ayude ahora a ser igual en la vejez, a continuar aceptando nuestra realidad humana y viviéndola a la luz del Evangelio. Y como iglesia, es lo mismo. Como iglesia, a veces la iglesia nueva tiene un tremendo entusiasmo, un deseo de hacer, y a veces las iglesias se sienten como comunidades cansadas, ya mayores, no hay nada nuevo. También tenemos que pastoralmente tratar de responder a eso, porque la manera de poder responder a las necesidades de nuestra comunidad es siendo como iglesias lo que debemos ser, en nuestra realidad total, en nuestra realidad social, en nuestra realidad física, en nuestra realidad intelectual. Como pueblo de Dios, auténtico pueblo de Dios, donde nos hemos recibido los unos a los otros, no tenemos que inventar técnicas para evangelizar. Yo recuerdo de haber leído un libro cuando comenzaba yo como obrero cristiano, en el cual te enseñaban la técnica de evangelizar. Entonces te recomendaban que estuvieses sentado en una silla más alta de aquel a quien querías evangelizar, porque de esa manera es como si tuvieses más autoridad. Es decir, eso es el colmo de los colmos, porque lo que está sucediendo hoy en día acá, en España, que para mí es motivo de gratitud a Dios, es ver cómo algunos latinoamericanos, peruanos, colombianos, brasileños, que están en tareas de servicio, que son gente que sirve, limpia casas, cocinan, ayudan, cómo desde abajo están evangelizando. Desde abajo. Había una señora colombiana que me ayudaba a mí a cuidar a Lili con su Alzheimer. Y me contó lo que le pasó cuando recién llegó, que cuidaba a un anciano. Y el anciano un día le dijo, si mi hijo me viene a buscar, no le abras la puerta. Porque si yo no quiero, ni Dios entra en esta casa. Es un dicho muy español. Ni Dios. Si yo no quiero, ni Dios entre en esta casa. Y entonces la hermana, que era creyente, por primera vez escuchaba a una persona decir eso en serio. Y entonces le dice, ¿cómo va usted a decir eso? Usted sabe quién es Dios. Y le empezó a hablar del Evangelio. Terminó evangelizándolo y ayudándolo para abrir la puerta a su hijo cuando viniese la próxima vez y para tratar de relacionarse con él en paz. Creo que la naturalidad es importante en la evangelización, que es en el ámbito de la vida diaria que compartimos, en el cual podemos comunicar el Evangelio. Yo tengo un vecino que es una joya y agradezco al Señor por mi vecino. Cuando cumplí 50 años de casados, él fue conmigo al Perú y tuvo que aguantarse todas las reuniones en las que yo estuve y prediqué. Y a veces hablamos del Señor.
pero es de la manera más natural. O sea, de ninguna manera estoy yo sentado más alto. No, estamos conversando, tomando alguna cosita, y dentro de esa situación, de la manera más natural, diciendo lo que tenemos que decir en cuanto al Evangelio. Me acuerdo que una vez le pregunté a mi amigo, le digo, ¿qué hiciste el fin de semana? Porque era la Semana Santa. ¿Te fuiste a tu pueblo? No, me dije, no me fui a mi pueblo. ¿Qué pasó? Que mi tía se enfermó y sus hijos son una calamidad. De manera que yo tuve que encargarme de llevar a mi tía al hospital y de hacer todos los trámites y esto y aquello. Y yo le dije, Paco, qué bien. Tú hiciste lo que Cristo haría. Y se quedó mirando. Y me dice, sí, claro, le digo, es lo que Cristo haría. Yo creo que esa vez le transmití un poco más de la verdad de Cristo, que la comprendió de manera existencial. Nuestra evangelización tiene que darse en un ámbito así de convivencia, de naturalidad, que quien nos conoce y nos conoce bien, no conoce únicamente al que el personaje que somos en la iglesia, sino la persona, el vecino de todos los días, que el que nos conoce pueda escucharnos, hablar de nuestra fe, o pueda escuchar que le decimos que a él le convendría creer en eso mismo. Sí, en el seminario donde yo he enseñado, ahora ya no voy porque los viajes son un poco difíciles, pero en el seminario donde yo he enseñado nos hemos hecho esa pregunta, y aquí varias entidades que están ubicadas en la cuestión de educación teológica se están preguntando. Yo creo que sí. Para empezar, un problema que tenemos es que los currículum de los seminarios están generalmente traducidos, copiados de seminarios o facultades en otras partes, en otras realidades. Y entonces la educación teológica tiene que adaptarse. Una cosa que me pasó a mí como profesor, yo enseñé en el Instituto Bíblico Peruano en Lima antes de irme a trabajar en Estados Unidos. Y claro, yo solo disponía de unas pocas horas. Tenía mi trabajo pastoral y mi trabajo con AGU, de modo que yo no podía disponer de tiempo para escribir artículos y para mantener un nivel académico X. Pero cuando fui al seminario en Estados Unidos, al seminario bautista, donde tuve el privilegio de enseñar, ahí sí que tenías tiempo. Ahí tenías tiempo, y además descubrí otra cosa, que cada uno defendía su disciplina. Entonces estaban los de Biblia, estaban los de historia, estaban los de teología, y cada uno defendía, era como un terreno que lo defendían, y en el momento de conversar como facultad era difícil encontrar una visión común que, diríamos, resultase formativa para los estudiantes. Había hasta cierta competencia, y creo yo que la educación teológica la tenemos que repensar en función de lo que es posible para quienes se dedican a enseñar, de lo que es realista en términos de las herramientas que se proveen y también de las cuestiones académicas. Porque una cosa muy importante es que quienes se forman teológicamente estén en condiciones de leer la situación cultural, de entender qué es lo que va pasando en el país. Esa es una cosa que ahora es inevitable. Resulta que nosotros ahora no podemos preguntarle, ¿hacemos caso a la pandemia o no? No, la pandemia se nos ha metido en la casa. Y entonces vamos a tener que definir nuestras actitudes y eso. Y para eso la educación teológica necesita
pensarse de nuevo, de manera creativa y de manera pedagógica. Por el coronavirus no me ha causado tanto problema porque yo me dedico a leer y escribir. Pero aquel que tiene otro ritmo de vida y que tiene otras ocupaciones y se entretiene en otras cosas, etcétera, le resulta inaguantable quedarse en casa y estar. Y resulta que en la iglesia tenemos de ambos tipos. Entonces, pastoralmente, uno tiene que, aquí es donde hay que, desde el punto de vista de educación teológica, hay que redefinir la tarea pastoral. En la tarea pastoral, nosotros los evangélicos hemos puesto mucho énfasis en la predicación. Entonces, que se conozca la Biblia y que se pueda proclamar. Pero resulta que el pastor tiene que hacer a veces de árbitro, tiene que hacer de consejero matrimonial, tiene que ver cuando los chicos llegan a la adolescencia, el tipo de crisis que eso plantea en el hogar. Uno de mis alumnos ha escrito una tesina sobre por qué se van los jóvenes de la iglesia, que ese es un problema serio en España. Y en parte, claro, es que hay una necesidad pastoral y es una cuestión generacional. Entonces un pastor a veces hace de mediador. ¿Mediador entre marido y mujer? Sí, porque a veces hay problemas donde la ayuda de un tercero resulta una bendición. Y el pastor especialmente es quien puede cumplir esa función, porque se lo ve en esa tarea. De modo que para todo eso nos hace falta repensar la educación teológica.